más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente estar aquí a través de la 930 Radio Costa Rica, un miércoles más para poder compartir con ustedes los temas bíblicos que hemos venido desarrollando y que tenemos en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube, y que todos los miércoles a través de la emisora y las diferentes aplicaciones que tenemos y instrumentos que tenemos hoy día en la comunicación podemos también retransmitir a través del mundo entero. Mi nombre es Freddy Peña y este es su programa Los Enigmas de los Tiempos. Y como ustedes ven en pantalla, ahí tenemos un canal especial para usted, en donde tenemos más de 100 programas interesantes, bíblicos, históricos, en donde usted puede aprender todo lo referente a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, los acontecimientos que hay, las noticias actuales que nos indican que Él ya está a las puertas y viene por nosotros. Gloria a Dios, ojalá el Señor nos permita estar apercibidos y listos para poder irnos con Él. Bueno, vamos a empezar el día de hoy un tema nuevo. Muchas gracias ahí por todos los hermanos que compartieron los temas anteriores, los comentarios y todo lo que nos han hecho en comentarios, porque nos permiten ir creciendo, enriqueciéndonos también y también sacando algunos temas, ¿verdad? De las inquietudes que podemos escuchar de todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar este programa el día de hoy con un tema importantísimo. ¿Por qué importantísimo? Porque aunque este tema que se llama el milenio, no sea tal vez un tema relevante en el sentido de si Cristo te va a salvar o no te va a salvar, porque antes del milenio ya va a estar definido lo que dice la Biblia, los que van a estar salvos y los que no van a estar salvos. El juicio investigador ya se había dado o se estaría dando en el cielo, y en la venida de Jesucristo, lo que Jesucristo viene es única y exclusivamente por su iglesia. Pero bueno, a través del tiempo y a través de algunas inducciones que han dado algunas personas, tal vez por la ignorancia, digámoslo así, ¿verdad?, de las escrituras, sin ninguna mala intención, aunque algunos abiertamente con mala intención, como las escrituras también lo anuncian, que fueron introducidas ahí esas herejías, esas doctrinas de demonios para que el pueblo de Dios se dispersara de la verdad y también no entendiera muchas de las temáticas. Pero el milenio, lo que más nos compete en el día de hoy es la pregunta de nuestros hermanos, y ahora la vamos a evacuar con respecto a si el milenio es antes, durante, en medio o después de la segunda venida de Jesucristo. Si hay una segunda venida de Jesucristo o si se cumple en el milenio dos venidas de Cristo a este mundo. Bueno, vamos a analizar lo que la palabra dice. Cuando me hicieron la pregunta yo me sentí bastante inquietado, porque aunque uno conoce en texto y un poquito ahí el estudio del tema, pero qué bonito, ¿verdad?, el poder analizar el orden específico en el que este tema se da. Así que para eso estamos hoy, pero lo vamos a hacer primeramente pidiéndole, amigos y hermanos, con esta introducción que ya hice, pues al único que nos puede dirigir y nos puede llevar a toda verdad, que es el Espíritu Santo del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo y a Dios el Padre. Así que si usted puede acompañarme a orar, se lo agradecería y nos ponemos en contacto directo con el cielo. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te pedimos, oh Dios, que en este día tú puedas abrir la luz de tu palabra en nuestra mente a través de tu Santo Espíritu y que podamos entender, Señor, lo que en ella está escrito. Gracias, Dios, porque la tenemos aún, porque podemos estudiarla y porque podemos pedir sabiduría a ti, Señor, que das abundantemente y sin reproche. Así que te pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios, que tú nos ayude, Señor, para poder entender, para poder tener la conciencia necesaria y para también poder enseñarle a otros, oh Padre Santo, de que hay esperanza, de que hay fe, de que hay recompensa, de que hay galardón y que tenemos una obra muy especial que vamos a hacer, Señor, en el reino de los cielos cuando tú nos permitas, y está en tu beneplácito y tu gracia, adquirir la salvación eterna. Te pedimos todo esto no porque tengamos mérito en nosotros mismos, Señor, sino te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, hermanos, ahora sí, este tema se va a poner muy lindo, así que pónganle mucha atención. Ustedes apunten, como siempre le digo en nuestra recomendación, aquí estamos para aprender, ustedes, yo, todos juntos,
Así que comente, ahí tienen los números en pantalla, tienen las direcciones electrónicas, nuestros correos, pueden visitar nuestro canal de YouTube y hacer los comentarios también en todas las plataformas y medios que tiene la 930 Radio Costa Rica. El milenio. Empezamos siempre con un versículo bíblico y el de hoy está precisamente en el capítulo en el que se encuentra descrito enfáticamente en Apocalipsis capítulo 20, lo que es el tema de los 1000 años, porque en sí este tema, que ahorita vamos a explicarlo, del milenio, la palabra milenio como tal, tenemos que entenderlo, y en esto aclaro y acoto desde el principio, milenio como tal no aparece dentro del contexto bíblico. Lo que aparece es la traducción de milenio, que son 1000 años. Entonces tenemos que entender, que ahorita lo vamos a ver, que si 1000 años son 1000 años, es un milenio. Entonces, como algunas personas han querido decir, de que como no es una palabra que está incorporada dentro de las escrituras bíblicas, entonces no es un tema que se pueda acoplar dentro del canon bíblico, pues no, qué pena, porque sí está el sinónimo de lo que esa palabra significa. Otros especulan que es que esa traducción viene del latín y que el latín viene de la Iglesia Católica y que entonces de la Iglesia Católica ya eso es una doctrina contaminada, espuria. Bueno, qué pena también, pero todo nuestro dialecto sería contaminado y espurio, porque recuerden que todos derivamos del latín y del griego la mayoría de las raíces de nuestras lenguas. Aclarado esto, leemos en Apocalipsis 26 lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y con esto quiero que entiendan muy bien esto, porque esta temita del milenio sacó varios temas, subtemas ahí muy importantes, entonces vamos a tratar de irlos despejando, por eso vamos a ir despacito, porque en esta oportunidad todo es bíblico, amigos y hermanos, y muy poco histórico. Entonces tenemos que tener Biblia en mano para que podamos entender las palabras y las anotaciones específicas que dejó nuestro Padre Celestial en las Escrituras a través de las personas inspiradas, los escritores de los inspirados de la Biblia, a través de su Santo Espíritu. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice la Biblia específicamente, porque hay 3 conceptos en los cuales ha caído pues este asunto del milenio. Son los 3 pensamientos principales o las 3 posiciones principales dentro del cristianismo, que son el amilenismo, que es los que no creen que haya un milenio, que es el posmilenismo, ya tengo problemas con esa pronunciación, que es los que están después de los 1000 años, pero que no tienen un tiempo específico como 1000 años, sino que lo dan como un dato histórico referente de victoria, de triunfo de la iglesia, pero no como una fecha en tiempo y espacio, sino que como algo simbólico. Y los premilenistas, que son todos aquellos que, bueno, en el caso de este servidor, creemos que va a haber 1000 años de descanso de la tierra, como se ha indicado, y tenemos un programa, si no también vamos a reforzarlo un poquito con eso, en los que el Señor siempre ha tenido un proceso de 6 días y uno de descanso, 6000 años y uno de descanso como la tierra. Si usted agarra las fechas, que también vamos a hacer un programa de esto, cronológico, en donde dice Adán vivió tantos años, y Matusalén, y Manuel, y todos los hijos, ahí se encanja todos los hijos y las descendencias hasta Cristo Jesús, y nos vamos a dar cuenta que en Cristo Jesús se cumplen 4000 años de tiempo bíblico, y de Jesucristo hasta aquí, según el calendario gregoriano, tenemos 2024 años, pero el hebreo difiere del gregoriano en unos 16, 17 años en asertividad. Ok, tenemos que entender entonces que casi que la tierra en el tiempo histórico bíblico está cumpliendo 6000 años, así que tienen que entender que esto es otra señal, amigos y hermanos, de que Cristo ya está a las puertas. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ok, entonces nos dice que milenio es un periodo temporal. Estamos hablando que es un tiempo que consta de 1000 años. Se trata, por lo tanto, y se los desglase así para que entendamos que el
el contexto de milenio es un contexto de tiempo y espacio. Se trata, por lo tanto, de una etapa de 10 siglos, o sea, 10 periodos de 100 años cada uno, equivalentes a 100 décadas, que serían 1000 años. O sea, cuando se habla de 1000 años, amigos y hermanos, qué pena, pero estamos hablando de 1000 años de cronología, 1000 años de almanaque, 1000 años, póngalo usted en el periodo lunar o póngalo usted en el periodo solar o el calendario que usted quiera, pero son 1000 años, obviamente con pocas los desfases que tienen. Entonces, cuando en la Biblia se mencionan los 1000 años, se está hablando de lo que significa o la palabra milenio. Eso tenemos que entenderlo. El amilenismo, ok, voy despacio para ir pronunciando bien. El amilenismo, cuando se dio esta doctrina de la iglesia primitiva con respecto a cuándo iba a ser la venida de Jesucristo y que iba a haber de las señales y esto, recordemos que no se había escrito todavía el libro de Juan. Juan, el apóstol, fue llevado a la isla de Patmos, una isla que era para prisioneros políticos, y fue después de haber sido metido en una olla hirviendo de aceite, lo tiraron ahí para que murieran. Ustedes pueden buscar y constatar los datos en otros programas. Los hemos dado de los historiadores referentes latinos, católicos, Eusebio y un montón de escritores más de la época que conocieron la historia, algunos en forma personal y otros transmitida de muy pocos años, y dan fe y testimonio de que eso ocurrió así. Y después del año 70 fue que se escribió el último libro bíblico con respecto a lo que fueron las profecías y se escribió el Apocalipsis. Entonces, recordemos que del año 70 para acá no se sabía absolutamente nada del amilenismo, o sea, no había absolutamente nada que hablara de un milenio porque no se había todavía manifestado el Espíritu Santo para revelar eso al ser humano. Se escribe en el año 70 y los primeros años bíblicos antes de que se fundara en el año 325, recordemos que hubo un tratado en el 313 también con Constantino, en el que hubo un cambio político religioso en Roma, y estoy explicando algunos temas que ya son redundantes porque los hemos tenido, porque los hermanos que hicieron las consultas y las personas que lo hicieron no conocen mucho de las escrituras. Entonces es importante que vayamos aprendiendo y que todos ustedes que también están ahí reforcemos, y los que no habían oído los temas pues también los aprendan. En el año 313 y en algunos, el edicto de tolerancia Constantino hizo que la religión católica naciera y que se tomara la cristiana ya dentro del Imperio Romano, y se empezaron a tergiversar algunos pensamientos y algunas doctrinas que habían en la iglesia primitiva. El amilenismo niega la existencia de que haya un milenio literal. ¿Por qué ocurrió esto? Porque un hombre de la iglesia católica, San Agustín de Hipona, y no tengo nada contra los hermanos de la iglesia católica, pero esa es historia, ustedes lo pueden corroborar. En el año 354 al año 430 vivió este hombre San Agustín, y sin razones ninguna exegéticas, sin ningún estudio bíblico, sin ninguna fundamento, simplemente por el afán de no estar fuera de los parámetros, dijeron que no, que el milenio era algo que no existía y que esa profecía que dio Juan no era válida porque el reino de Dios había empezado con Cristo y iba a llegar así hasta que ellos fueran llevados en gloria. Y empezó a esparcir San Agustín de Hipona esta doctrina dentro de la iglesia católica, y entre la iglesia de Alejandría se transculturó a todo el Imperio Romano, y entonces empezaron a creer muchas de las tendencias cristianas. Recordemos que el cristianismo se segregó montones después del año 313 con este edicto de tolerancia religiosa que dio Constantino, y entonces una de las alas de la iglesia católica empezó a esparcir esta doctrina de que no se existía un milenio, y que el milenio como tal era una doctrina espuria y que no era acoplada por el canon bíblico. Bueno, eso no pasó mucho tiempo en el que se fuera esparciendo, ¿verdad? Y ya vinieran algunos otros pensamientos más que se acoplaran, como el posmilenista. El pensamiento posmilenista es muy similar, y estoy explicando un poquito apenas de historia antes de llegar a los versículos bíblicos para que ustedes puedan entender dónde es que salen todos estos enredos de doctrinas.
generalmente son conceptos humanos que han sido tergiversados, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Y entendiéndolo como tal, nosotros podemos tener entonces la certeza de poder creer lo que las escrituras bíblicas nos hablan y nos dicen tan abierta y tan palpablemente. Lo que pasa es que tal vez nunca le hemos llegado al punto exacto ni al estudio necesario para encontrar ya las verdades definitivas en la Biblia, que son las únicas que la tienen. Ok, el posmilenista coloca la segunda venida, este tipo de personas que hasta el día de hoy hay personas que creen esto, colocan la segunda venida de Cristo hasta después del milenio. Es interesantísimo, o sea, que el milenio se cumple desde el que viene Cristo, trae una nueva era. Es muy parecido también a la doctrina anterior, al milenismo, que piensa exactamente lo mismo, que empieza con Cristo, que no existen 1000 años hasta que venga Jesucristo nuevamente y el reino en la tierra empiece. Estas personas de este concepto posmilenista piensan exactamente que con Cristo empieza, sí, los 1000 años, pero que los 1000 años no son absolutamente en nada literales, sino que colocan la segunda venida de Jesucristo después de todo el milenio, que puede ocurrir en 1000 años, 2000, 3000, eso, el tiempo y espacio, y se agarran del versículo que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces hicieron de esto ya una doctrina que no tiene nada que ver, les explico, amigos y hermanos, con el tiempo literal de 1000 años que habla la Biblia. Pero hay una diferencia básica entre los dos, ahí se los puse. Para el posmilenista habrá un reino terrenal, o sea, sí va a haber 1000 años antes de que Cristo venga, en las que va a ser restaurado el reino de Israel, y ya lo voy a estudiar, lo voy a explicar con un gráfico, y en el que se va a agregar al nuevo Israel que somos nosotros, y Jesucristo va a venir a fundar, obviamente, el reino aquí en la tierra, pero que nosotros, los creyentes, de ninguna forma, amigos y hermanos, vamos a estar en el reino de los cielos haciendo nada, sino que esos 1000 años van a ser aquí, un reino celestial aquí, precioso, hermoso. Cristo después de esos 1000 años baja, no vamos a hacer absolutamente nada en el cielo, sino que va a ser aquí en la tierra todo, y después de eso vida eterna, paz eterna y todo lo que la Biblia también dice que vamos a tener en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ok, resumo. Uno piensa que con Cristo empieza, pero que los 1000 años se cumplieron en la época de las 10 concilios católicos, y que tenía que ser entonces o en esos 1000 años o eso no existía y era una falsa doctrina. Como ya se empezaban a morir los santos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, que habían sido canonizados y declarados ya como santos y no venía Cristo, entonces empezaron a predicar que esa doctrina del milenio no existía, porque la iglesia escogida y elegida por Dios, que había sido la iglesia católica, apostólica y romana, no había sido todavía llevada al reino de los cielos. Bueno, eso es muy interesante, el primer punto. El segundo punto, algo muy similar, que se tergiversa y que se da también saliendo de esta misma doctrina, que es el posmilenismo, y este posmilenismo cree lo mismo, que se nace con Cristo, pero que el milenio de 1000 años en tiempo y espacio de 1000 se tiene que cumplir aquí en la tierra, y que el cristiano de ninguna forma va al cielo, y que esos 1000 años no necesariamente pueden ser literales, sino que pueden ser 1000, 2000, 3000, porque no son de tiempo y espacio. Es interesante. Bueno, ahí están las dos primeras. Vamos a ver el posmilenismo. Posmilenismo en ese gráfico. Quiero explicarles algo, que es lo que les decía ahora. En Cristo Jesús, arranca para muchos el tiempo de 1000 años. Y por lo menos para estas dos tendencias que hay, del año 70, que se escribe la última profecía, que es lo que les explicaba, y habla del milenio, se va a extender hasta la venida de Cristo, pero en ese tiempo va a haber un evangelismo y una expansión, un alcance gradual a todo el mundo. No sé si eso les parece algo cierto, porque en eso sí tienen mucho de cierto, y hasta que llegue el cumplimiento final y la iglesia madure para su cosecha. Pero que en la conversión de Israel, después de que se da eso, todo el pueblo escogido por Dios, tanto los judíos acebuches, que somos injertados, como los judíos nacidos por sangre, se van a convertir y van a formar juntos la iglesia,
y después de la conversión del pueblo de Israel va a haber 1000 años de paz entre los judíos y los gentiles en la tierra, y después de esto una resurrección general, oigan qué interesante, y la vida eterna para todos. Entonces es algo interesante porque, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y vamos a empezar de una vez con la doctrina que creo que es la correcta y que vamos a exponer hoy con versículos bíblicos. El premilenismo, el premilenismo, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué pre? Porque todos ponen la venida de Cristo segunda como el indicativo de si hay 1000 años antes o hay después. En las dos doctrinas anteriores dicen que la venida de Cristo está después de los 1000 años, que no vamos ni al cielo, que no vamos a hacer nada al cielo, sino que todo en la tierra, aunque haya 1000 de maravilla. Los otros creen que los 1000 de maravilla los tenían que vivir ellos, y la Biblia nos enseña otra cosa. Dice que la segunda venida de Cristo, que es antes de la venida de Cristo, dice que da inicio con esta venida de Cristo a los 1000 años, que empiezan en esa venida de Cristo. Esto lo vamos a estudiar con versículos, esto que les estoy diciendo. El juicio investigador en el cielo, el reino terrenal después del juicio investigador en el cielo y eterno del pueblo de Dios en la tierra. Oigan, viene Cristo, inicia el milenio. Vamos a estudiarlo con versículos. Da inicio a los 1000 años. En el cielo hay un juicio investigador que lo van a realizar, ustedes se van a dar cuenta ahorita quién. Y el reino terrenal vuelve otra vez eterno de Dios, del pueblo de Dios a la tierra, pero después de los 1000 años, cuando baja la nueva Jerusalén. Esas tres fases del premilenismo las vamos a ver hoy con versículos bíblicos. Y nos vamos a dar cuenta de que están incorpóreas dentro del concepto bíblico, que los otros dos pensamientos, y bueno, que también respeto para todas las personas, y extiendo un saludo muy cordial para don Miguel Acayo, jefe, hay uno de los coordinadores de la policía de la Fuerza Pública, para Lorena Castillo, Ulises, su esposo también, qué pena, no lo saludé al principio, pero que también son parte de las consultas y que son también fieles oyentes de nuestros programas, para Marcos y Molduras San Antonio, don Ronnie, también un cordial saludo para ellos, y para Rita Chini y Abigail allá en Savannah, Georgia, en la iglesia de Mapa. Bueno, entonces vamos a analizar estos puntos, y hermanos, y a todos los hermanos que han hecho las consultas, agarren papel, agarren cuaderno, agarren su Biblia y empecemos a apuntar versículos. Y entonces, aquí sale la pregunta. Como hay tres posiciones, y como las tres parecen muy viables, y como hay una gran mayoría de personas cristianas que siguen unas y otras, y entonces, ¿cuál es la verdad sobre el milenio? Vamos a empezar a estudiar el capítulo 20, con cada uno de los puntos y comas que tiene de Apocalipsis, para que nosotros entendamos cuál de estas tres posiciones son la más correcta o la verdadera, porque recordemos que sí hay que tener mucho cuidado, porque todo aquel, y lo vimos en los programas anteriores, que enseña algo que esté en contra de lo que la palabra del Señor específicamente está enseñando, dice que es un maldito, y yo no lo digo, lo dice la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando aseveramos, decimos que creemos y que así es alguna cosa y no tenemos un contexto bíblico sano que lo respalde. Apocalipsis 20, tal vez podríamos abrir ahí la imagen para empezar a leer lo que nos dice la palabra. Dice, vi un ángel. Bueno, habla de los 1000 años, en ese capítulo habla de los 1000 años, lo que va a ocurrir en esos 1000 años. Y vamos a estudiar qué es lo que va a pasar, el contexto lo dice bien claro, y después vamos a darnos cuenta, antes de los 1000 años, qué pasa inmediatamente cuando viene Cristo y por qué empieza a ocurrir los acontecimientos en la tierra y en el cielo durante estos 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Recordemos o recuerden que el abismo es la tierra desordenada y vacía. Pónganme en atención con esto, tal vez si me abren un segundito la cámara, porque a los hermanos quiero que les quede bastante claro este asunto. Cuando la Biblia dice que estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas,
está hablando que sobre la faz del abismo habla, y sobre la faz de las aguas, que viene siendo lo mismo. Recordemos que la tierra tiene un 80% de agua y está casi inexplorada. Nuestra tierra es increíble. Entonces lo que hay es un abismo, así se le llama a las aguas, y se le llama a la tierra desordenada y vacía como abismo. Dice que hay un ángel en Apocalipsis 20 que baja, desciende del cielo con una llave, las llaves del abismo, de la tierra desordenada, vacía, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuántos años? Por 1000 años, y lo arrojó al abismo, a la tierra desordenada y vacía. Vean ustedes esa imagen que les puse ahí en referencia. Bueno, un ángel no muy bueno se ve, ¿verdad? Atado a la tierra totalmente, atado a la tierra, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta, hay un hasta, tenemos que entender esto, para que no engañase más a las naciones. ¿A cuáles naciones? Si la tierra estaba desordenada y vacía, y ahorita lo vamos a ver, pero dice hasta que fueron cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Recordemos que en el versículo principal leímos que había una primera resurrección y que había una segunda muerte. Vayan atando, amigos y hermanos, hay una primera resurrección, es una resurrección de vida, de gloria, ahorita la vamos a ver, y hay una segunda resurrección, porque hay una primera muerte y una segunda muerte. Los que mueren, vean qué interesante, sin Cristo Jesús, mueren una muerte corporal y son resucitados a un cuerpo glorificado. Los que mueren sin Cristo Jesús, y ahorita lo vamos a ver, son muertos en su forma natural y son nuevamente resucitados después de 1000 años, lo dice la Biblia, y ahora lo vamos a ver, para ser destruidos con fuego eterno. Ese se llama el juicio ejecutivo de Dios. Por eso dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y por eso dice que los 10 mandamientos, que lo que nos va a juzgar a nosotros son la palabra, los 10 mandamientos, dice que esos no son gravosos, pero que el que los quebranta llega a muerte. Al final de los tiempos, el Señor al impío, al pecaminoso, lo va a tener que condenar por sus propias decisiones. Nosotros los humanos somos seres humanos de libre albedrío, pero la Biblia es clara que escogemos lo bueno y lo malo, si queremos, y eso nos va a traer nuestras justas recompensas. Vean qué interesante esto. Y lo ató por 1000 años. Ok, entendemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahorita la vamos a ver. Entendemos que baja un ángel que agarra al diablo y le dice, no señor, usted se queda aquí atado, salado por 1000 años, y como no tiene a quien engañar, ahorita lo vamos a ver con la Biblia, queda aquí y va a ser suelto hasta que pasen estos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo. Ok, Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, sobre los tronos, los que recibieron facultad de juzgar. Oigan, está consecutivo. En los 1000 años, Satanás primero atado en la tierra, desordenada y vacía, la tierra en el abismo. Ok, dice que en esos 1000 años se ven tronos y se sientan sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Todos aquellos que fueron perseguidos por el nombre en las 4 inquisiciones que hubieron y en todas las guerras y en todas las barbaridades que se hacen por cuestiones religiosas hasta el día de hoy. En otras latitudes, aquí no lo vemos en América, pero sí en otras latitudes, barbaridades contra el cristianismo y todos esos mártires que hasta el día de hoy sufren, amigos y hermanos, van a estar ahí. Y vea que dice que algunos recibieron facultad de juzgar. Vamos a ver quiénes son esos. Y vi las almas de estos, aquellos que sufrieron por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, todos aquellos que se opusieron a ese poder político religioso desde que se inició
los tiempos hasta el final de la venida de Cristo y que por eso fueron muertos, van a estar ahí y que no recibieron la marca en sus frentes, en sus pensamientos, ni en sus manos, en sus acciones, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, 1000 años. 1000 años hay personas en la tierra, Satanás atrapado, vamos atando. En la tierra Satanás no se puede mover, no puede salir de la tierra, está sujeto ahí, no tiene a quien engañar. Dice que en esos 1000 años hay gente en el cielo, sentados en los tronos celestiales que van a juzgar. Tenemos que ver quiénes son esas personas. Ya sabemos que el que está atado es Satanás, la serpiente antigua, el diablo, que es el engañador. Ok, Apocalipsis 20, seguimos con el 5. Pero los otros muertos, atención, la pregunta fue, ¿existe el milenio? ¿Qué pasa en el milenio? ¿Cuánto es el milenio? ¿Viene Cristo antes o después del milenio? Vamos respondiendo, ¿verdad? La pregunta es que en el milenio, ¿qué pasa? Satanás atado en la tierra, dice Apocalipsis 20, ¿qué pasa? Hay un juicio en el cielo y se les da facultad a algunos de sentarse, o a los que fueron mártires, o a los que no llevaron el concepto religioso espurio y falso, y que fueron fieles a Jesucristo y lo siguieron por todas partes. Amigos y hermanos, vean qué lindo lo que dice la Biblia, vivieron y reinaron con Cristo en el cielo 1000 años, pero dice que se les dio facultad a estos de juzgar. Ok, vamos a ver a juzgar quién y a quiénes. Pero los otros muertos, no los que están ya resucitados, los mártires y esos, los que fueron salvos, los que se llevaron al cielo Jesucristo, que vamos a ver ahora donde dice que se los lleva a Jesucristo para el cielo. Yo no sé cómo hay personas que piensan en una doctrina que Jesús no se va a llevar a sus escogidos al reino de los cielos, y el Señor les dijo bien claro, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a hacer lugar para vosotros en ellas. Entonces tenemos que entender que va a haber unas moradas ahí que vamos a tener que ocupar durante 1000 años, porque la Biblia dice, y eso es el estudio consecuente a de que después de eso vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará Cristo con nosotros en la nueva Jerusalén, y este mundo va a ser un paraíso y va a ser el centro del universo, porque va a ser el único mundo en donde Cristo reina en forma corpórea, con toda su plenitud y su gloria. No sé si usted, hermano creyente cristiano, ha entendido el privilegio que tenemos como seres humanos, pero eso es lo que ocurre. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles muertos? Los malos. Vean qué interesante. Esta es la primera resurrección. Cuando habla antes en el versículo, habla de los que les dieron facultad de juzgar, a los que vinieron y reinaron 1000 años. Esos vivieron y están en el cielo. Pero los otros muertos, dice el 5, o sea, no los buenos, no los salvos, no los hijos de Dios, los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de 1000 años. Esta es la primera resurrección, los que están en el cielo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, los que están en el cielo. La segunda muerte, las que le tocan a los que no habían despertado de la muerte hasta después de 1000 años, eso les toca. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sobre los que están en la primera resurrección y están en el cielo. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y reinarán con él 1000 años. Ok, ya tenemos bien claro qué dice que va a pasar en el milenio. Ahora vamos a buscar los versículos referentes a eso. Con Satanás ya sabemos que está atado a la tierra, pero dice que para que no engañe a nadie. Pero hay mucha gente que dice que en los 1000 años va a quedar aquí gente y sufriendo, y que va a ser peor el asunto, y que bueno, y hasta ponen en el Apocalipsis sus 14 plagas y copas de ira y todo, ahí las ponen metidas hasta después del milenio o entre el milenio, y hacen unos enredos rarísimos. Pero aquí dice bien claro que en el milenio Satanás en la tierra, y ahorita vamos a ver cómo está la tierra, dice que es un abismo. Y ahorita vamos a ver por qué queda como un abismo, desordenada y vacía. Dice que hay un grupo especial que fue en la primera resurrección, que está en el cielo y que se sientan en tronos a juzgar. ¿Quién y qué? Ahorita vamos a ver qué van a juzgar, quién y qué. Y que los otros que no fueron resucitados y llevados al cielo,
a convertirse en sacerdotes y príncipes y reyes y sacerdotes de Dios. Qué lindo. Dice que los otros no volvieron a vivir hasta después de 1000 años, y que bienaventurados los que estuvieron en esa primera resurrección de reyes y sacerdotes, porque esos no tendrán parte en la segunda, ve los dedos míos, en la segunda muerte. O sea, entiéndame que para el malvado hay 2 muertes. Y no me digan, es una muerte espiritual. No, porque la Biblia dice bien claro que va a caer fuego y los consumió. Y dice en Isaías 66, y salieron de la ciudad y saldréis de las ciudades y veréis los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, en donde su llama nunca se apaga y su gusano nunca se muere. O sea, entiendan, no es que están ahí como el mito del infierno, no, sino que son cadáveres. Cuando baja cuando la ciudad vienen a atacarla, y ahorita vamos a ver Satanás y todos los que son resucitados, y usted está muerto en la primera muerte y tiene que recibir una segunda muerte, ¿qué es lo que tienen que hacer con usted? Esto quiero que quede bien claro, para que usted tenga una segunda muerte. Tiene que resucitarlo Dios. Lo va a resucitar para matarlo. Justo, juicio divino. Tenemos que entender, nuestro Dios es un Dios perfecto y es un Dios justo. Dice que es 3, el trisajón dice que son 3 veces santo. Todo lo que él hace es perfecto y justo. No hay nada que él haga que no se lo gane usted, bueno o malo, o el ser humano. Tenemos que entender esto. Ok, vean, voy de nuevo. Para los otros muertos, los que no están en el cielo juzgando, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, los que están en el cielo juzgando. Bienaventurado, santo, el que tiene parte en esta primera resurrección. O sea, el que está en el cielo juzgando, aleluya. La segunda muerte que le viene a los que están dormidos no tiene potestad sobre estos, sino que serán los de la primera resurrección, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Tampoco queremos. Vean qué interesante es. Primera Tesalonicenses 13 y 14, perdón. Vamos a leerlo. Tal vez ábrame ahí para que podamos tener la imagen bien clara. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, los que están durmiendo, los que están muertos, dice Pablo, para que no os entristezcáis. Dice, como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sigue diciendo el 15, Primera Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, de Dios. No son ni nuestras, ni mías, ni de los enigmas de los tiempos, ni el pastor suyo, ni nada. Son palabras de Dios. Que nosotros que vivimos, Pablo tenía la esperanza, como lo tuvieron estos señores católicos, ¿verdad? Por eso desecharon el milenio desde los primeros siglos del cristianismo católico, porque pensaron que ellos también iban a ser parte de la bienaventuranza y la belleza, la promesa de Cristo Jesús nuevamente con nosotros. Pero entonces dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a ir primero nosotros antes de los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos y amigos, dice que hay una resurrección de los buenos, transformación de los buenos, y dice que son llevados con Cristo Jesús. Ok, eso lo entendemos casi todo, y qué bonito, ese es el Paco y Lola. No dice en ningún momento ahí, que quede claro, que Jesucristo baja a la tierra. Dice que los muertos en Cristo y los que estamos vivos transformados, si es que nos toca estar vivos, dice que vamos a ser transformados y vamos a subir con él en las nubes. Y dice, y traerá Dios a su pueblo, a su iglesia, juntamente con Cristo. Cristo viene con nosotros y nos espera en las nubes. En la segunda venida de Cristo, jamás pone Jesús
los pies sobre la tierra. Entiéndalo. En la segunda doctrina que estuvimos nosotros viendo en el pormilenismo, ellos creen que Jesucristo va a tener 1000 años de complacencia aquí, antes de que baja a la Nueva Jerusalén, y que esto va a ser un reino perfecto y precioso, cuando ya los cristianos unidos al pueblo judío y los judíos nacidos de sangre estén todos en un solo pueblo y una sola iglesia. No, Señor, Jesucristo no va a poner los pies sobre la tierra en ningún momento. Dice que nosotros vamos a ir. Ok, entonces nos fuimos, pongámonos atención, nos fuimos con el Señor, gloria a Dios, los resucitados, su tía, su hermana, su tía, su pastor, quien usted quiera y que haya creído en Cristo, el resucitado, qué bendición, nos fuimos. ¿Qué pasa ese día con la tierra? ¿Por qué Satanás queda atado en la tierra durante 1000 años? ¿Qué pasa con la tierra? Segunda Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3 nos habla del día del Señor. Capítulo 3, 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se acuerda quién dijo que su venida iba a ser como ladrón en la noche? ¿Se recuerdan? Jesucristo dijo que él iba a venir como ladrón en la noche. Estamos hablando de la venida de Cristo Jesús. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ¿qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar ese día? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechas y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros, usted, yo, nosotros, todos, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Y vuelve a recalcar, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este milenio va a ser de la tierra totalmente purificada. ¿Cómo purificaban las tierras antes? Ese es el estudio de la próxima semana y algunas otras cosas más del cielo nuevo y la tierra nueva que se dice la Biblia que se puede hacer o que vamos a poder estar haciendo. ¿Qué dice la palabra? Porque mira qué belleza, cosas que uno ni siquiera se puede imaginar están ahí ocultas. Pero hermano, la Biblia dice bien clara que cuando viene Jesucristo, el día del Señor, se lleva a su pueblo, los resucitados muertos desde que creen en Jesús y fueron conciliados, fue antes o después de Cristo, porque antes con los ritos y sacrificios se salvaban. Lo único que está en el cielo son las primicias, y ese es otro estudio que tenemos, que están allá, porque la Biblia dice bien claro que hay 4 seres vivientes y 24 ancianos, son de la tierra, y lo dice bien claro, porque claman y ruegan y añaden a las oraciones, y un montón de cosas están ahí que fueron rescatados de entre las tribus de la tierra. Dice bien claro Apocalipsis capítulo 4 y 5, dan el juicio investigador. Hay que leer Biblia, hermanos, pero dice que cuando viene Cristo, dice que la tierra es totalmente purificada y los elementos y todo lo que en ella hay son quemados. Satanás queda, volvemos al versículo, atado, ese ángel lo ata a la tierra para que no engañe las naciones hasta después de los 1000 años. ¿Por qué hasta después de los 1000 años? Porque antes de esos 1000 años no había nadie. Recuerda que están muertos. Todos aquellos que no están vivos en el cielo juzgando están muertos y no resucitan hasta los 1000 años. ¿Qué pasa con la tierra? La tierra es purificada, Satanás es atado. ¿Y por qué hasta los 1000 años puede volver a engañar? Bueno, porque hasta los 1000 años es que se cumple algo interesantísimo en el cielo. Y ya lo vamos a leer. Y aquí, voy a leer este versículo rápidamente porque yo me emociono y me queda muy poco tiempo. He aquí Jehová y la dejará desierta la tierra, y cual vaso la volverá boca abajo, dice, y dispersará a sus habitantes, o sea, dispensará, perdón, los quitará, busque usted dispensar, los quitará de la tierra, será enteramente vacía y completamente saqueada. Dice en Isaías 24 que Dios va a dejar esta tierra totalmente vacía, la va a despejar de todos sus habitantes, porque Jehová ha hablado esta palabra, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto,
y quebrantaron el pacto eterno. No sé si se le parece algo a usted, amigo y hermano, la forma en la que estamos viviendo los seres humanos hoy día. ¿Me entienden? Por tanto, los maldijo, la ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son arrasados totalmente los habitantes de la tierra. Arrasar es como cuando usted pasa una rastra sobre una finca y quita absolutamente todo y deja el terreno totalmente arado. Tenemos que entender, cuando viene Cristo y pasa que los elementos se lleva a su pueblo, la tierra queda vacía, desordenada y vacía, como dice, que fue atado Satanás en la tierra y no pudo engañar a nadie hasta los 1000 años. ¿Por qué? Porque hasta los 1000 años es que es suelto nuevamente y son resucitados. Todos los muertos, dice que no volvieron a vivir. O sea, son resucitados. Entendamos la Biblia. Y estos no volvieron a vivir hasta los 1000 años. Vean lo que pasa cuando vuelven a vivir. Apocalipsis 20, capítulo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, vamos ahí que me queda poquito. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelta de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿A cuáles naciones? Cuando se habla aquí, que están en los 4 ángulos, toda la plenitud de la tierra. Cuando se habla de 4 ángulos, se habla de la plenitud de la tierra. Vean qué interesante. Y lo menciona ahí como tal. A Magog, o sea, el total de ella, Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Una última batalla, dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra. ¿Por qué como la arena del mar? Porque son las personas que murieron desde, no sé si fue Caín el primero que se menciona como muerto humano, obviamente, ¿verdad? No, se menciona, no él, se menciona tal vez algunos otros, pero en Caín es que se menciona la de un animal, por lo menos la primera vez que se menciona la muerte es ahí, pero antes de eso no sabemos, o después de eso, perdón, no sabemos después de ese homicidio cuál muertes o cuántas muertes habrán habido de malvados, que se van a ser resucitados ese día y se van a unir a Satanás porque ya no tienen ni fe ni esperanza, y el pecado y la consecuencia de su pecado han tenebrecido y cauterizado su corazón y sus emociones mundanas, y se unen a Satanás, dice aquí, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Eso es después de los 1000 años, porque habla del campamento de los santos y de la Jerusalén nueva que baja del cielo. Mi hermano, lea Apocalipsis y usted se va a dar cuenta que la iglesia que el pueblo de Dios va a bajar con la nueva Jerusalén y Jesucristo dentro de ella, habitar esta tierra. Tenemos que entenderlo. Cuando eso ocurra, los malignos son resucitados, se unen a Satanás y se vienen a hacer guerra contra la tierra, contra la nueva Jerusalén. Y dice la palabra, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahí quedan consumidos. Totalmente, consumir es destruir a alguien. Después habla de que el Hades y el falso profeta y Satanás fueron echados al lago de fuego por los siglos de los siglos. No sé cuánto van a durar esos, porque ellos tienen otro tipo de cuerpo. Pero de los seres humanos resucitados dice que inmediatamente, y Isaías 66 lo dice, los cadáveres de ellos, cuando salimos, ojalá Dios así sea, de la nueva Jerusalén y eso acontezca. Dice que lo que vamos a ver son los cadáveres, simple y exclusivamente de ellos, nada más, que la llama los ha consumido. Tenemos solo 5 minutos, amigos y hermanos. Quiero hacerle una pregunta, quiero poner esto en pantalla. ¿Cree usted, yo no entiendo, amigo, hermano, cómo a nosotros se nos hace tan difícil, con el Dios que nosotros conocemos, con la fe que nosotros decimos tener, cómo nosotros se nos hace tan difícil poder entender que Dios, si quiere, en su supremacía, omnipotencia, en su omnisapiencia, en su omnipresencia y todo lo magnífico, majestuoso, creador que es Él, no pueda resucitar a los habitantes de la tierra en ese momento? O sea, algunos me decían, pero ¿cómo va a resucitar Dios a todos? Bueno, ¿cómo va a resucitar Dios a todas las personas? Si Él es Dios y Él hace, perdóneme, lo que Él quiere, como Él quiere, y a nadie le tiene que dar explicaciones. El cual, quiero dar este versículo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Vean qué interesante, el cual
da vida a los muertos y llama lo que no es como si fuera. O sea, usted se puede imaginar lo que usted quiera y pensar según nuestras limitaciones, y las nuestras son muchas, pero Dios no tiene ese pensamiento. Voy a adelantarles un poquito porque me quedan 2 minutos y les voy a decir qué es lo que están haciendo esas personas en el cielo durante 1000 años. 1 Corintios 6, y termino con este versículo. 1 Corintios 6 nos dice: litigios delante de los incrédulos. Vean qué interesante. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a un juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar vuestras cosas tan pequeñas? ¿O no sabéis, vuelve a decir Pablo en 1 Corintios, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Amigos, hermanos, no se pierda el próximo tema. A los enigmas de los tiempos. Mi nombre es Freddy Peña. Lo esperamos en la 930 la próxima semana para que usted disfrute con nosotros la segunda parte de este tema. Vamos a terminar de ver un poquito de esto y vamos a leer en la Biblia lo que los cielos nuevos y la tierra nueva le reparan a usted y a mí, si somos fieles y seguimos la carrera hasta el fin. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes perder